Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Qué emoción tenerlos por aquí de nuevo. Hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar, porque vamos a hablar de una de las parejas más queridas, no solo de Turquía, sino del mundo entero, Serkan Ayolu y Özge Gürel. Pero no vamos a contar lo que ya saben, la típica historia de cómo se conocieron en Cherry Season, sino la verdad que nadie les cuenta sobre esta adorable pareja. Así que prepárense para un viaje lleno de detalles, anécdotas jugosas y secretos que probablemente no conocían. Y antes de que empecemos con este chismecito bueno, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos porque siempre tenemos contenido nuevo y emocionante para ustedes. Ahora sí, vamos a sumergirnos en el mundo de Serkan y Özge. Bueno, empecemos por lo básico pero con un giro. Todos sabemos que Serkan y Özge se conocieron durante el rodaje de Kiraz Mevsimi, o Cherry Season como la conocemos en Latinoamérica. La química en pantalla era innegable y los rumores sobre un romance fuera de cámaras comenzaron casi de inmediato. Pero sabían que al principio ambos eran bastante reacios a admitir que había algo más que amistad. De hecho, se esforzaron mucho por mantener su relación en secreto. Los primeros meses fueron pura discreción, salidas nocturnas camufladas y mensajes en clave para evitar que la prensa los descubriera. Imagínense lo complicado que debió ser, con la presión constante de los fans y los medios. Una de las cosas que la gente no suele saber es que Serkan, al principio, era un poco más reservado que Özge. Ella siempre ha sido una persona muy abierta y cariñosa, pero Serkan, aunque encantador, es más del estilo bromista serio. Dicen que fue Özge quien tomó la iniciativa para que la relación avanzara más allá de una simple amistad. Y no es que Serkan no sintiera lo mismo, sino que estaba más preocupado por la opinión pública y por cómo afectaría su carrera. Al final, el amor pudo más y ambos decidieron arriesgarse y apostar por lo que sentían. Pero esta decisión no fue tomada a la ligera. Serkan, proveniente de una familia germano-turca, valoraba mucho la estabilidad y la imagen, y le preocupaba que una relación pública pudiera desviar la atención de su trabajo y generar expectativas poco realistas. Özge, por otro lado, con su espíritu libre y su enfoque en la autenticidad, sentía que ocultar sus sentimientos sería una traición a sí misma. Fue esta honestidad y transparencia de Özge lo que finalmente convenció a Serkan de dar el salto. Otro detalle interesante es que durante el rodaje de Cherry Season, a pesar de los rumores, ambos mantenían una profesionalidad impecable en el set, evitaban las muestras públicas de afecto y se concentraban en hacer su trabajo lo mejor posible. Solo sus amigos más cercanos sabían la verdad, y juraron guardar el secreto hasta que ellos estuvieran listos para hacerlo público. Esta discreción les permitió construir una base sólida para su relación, sin la presión mediática constante. Había reglas no escritas en el set, almuerzos separados, miradas discretas, y conversaciones centradas únicamente en el trabajo. Incluso durante las escenas románticas, donde la química era palpable, lograban mantener una compostura profesional que sorprendía a sus compañeros. Detrás de cámaras, sin embargo, compartían miradas cómplices y pequeños gestos de cariño que solo ellos entendían. ¿Y qué me dicen de la reacción de sus familias? Pues bien, al principio hubo cierta cautela. Las familias de ambos actores, aunque contentas por su felicidad, querían asegurarse de que esto no fuera solo un romance pasajero. Ambos son personas muy familiares, y la opinión de sus seres queridos es muy importante para ellos. Así que se tomaron el tiempo necesario para que sus familias se conocieran y se llevaran bien. Y al final, el resultado fue maravilloso. Ahora, las familias de Serkan y Özge son como una sola, y se apoyan mutuamente en todo. El primer encuentro entre las familias fue un evento cuidadosamente planeado. Una cena en un restaurante tranquilo con comida deliciosa y conversaciones amenas. La familia de Serkan, más reservada y tradicional, observaba atentamente a la familia de Özge, más extrovertida y relajada. La clave del éxito fue la honestidad y el cariño que ambas familias mostraron desde el principio. Se dieron cuenta de que lo más importante era la felicidad de sus hijos, y que estaban dispuestos a hacer todo lo posible para apoyarlos. Pero no todo ha sido color de rosa. Como toda relación, Serkan y Özge han tenido sus altibajos. Los rumores de rupturas y crisis han sido constantes a lo largo de los años. La distancia, debido a sus compromisos laborales, ha sido uno de los mayores desafíos que han tenido que enfrentar.
Imagínense estar separados durante meses, sin poder verse ni tocarse, solo comunicándose a través de videollamadas. Pero a pesar de todo, han logrado superar cada obstáculo, gracias a su amor, su confianza y su compromiso mutuo. Hubo momentos en que la presión fue tan fuerte que ambos consideraron renunciar. Los largos días de rodaje, las entrevistas constantes, y la falta de privacidad cobraron factura. Pero siempre encontraron la manera de reconectar, de recordar por qué se enamoraron en primer lugar. Se enviaban cartas, se hacían regalos sorpresa, y aprovechaban cada minuto que podían estar juntos para reafirmar su amor. Una de las claves de su éxito como pareja es que ambos comparten los mismos valores y tienen objetivos similares en la vida. Ambos son personas muy trabajadoras, humildes y con los pies en la tierra. Les encanta pasar tiempo con sus familias y amigos, viajar, descubrir nuevas culturas y disfrutar de las cosas sencillas de la vida. Esta afinidad les ha permitido construir una relación sólida y duradera. Aman la naturaleza, los animales y la buena comida. Les gusta organizar cenas en casa para sus amigos, hacer senderismo en las montañas y adoptar animales abandonados. Estas actividades compartidas les permiten desconectar del estrés del trabajo y disfrutar de la compañía del otro. Además, ambos se apoyan incondicionalmente en sus carreras profesionales. Serkan siempre ha sido un gran admirador del talento de Özge, y la ha animado a asumir nuevos retos y a explorar diferentes facetas de su carrera. Y Özge, por su parte, siempre ha estado ahí para Serkan, brindándole su apoyo y su amor incondicional. Se complementan a la perfección, y se inspiran mutuamente para ser mejores personas y mejores profesionales. Serkan ha asistido a todas las premieres de las películas de Özge, y Özge ha acompañado a Serkan en sus viajes de trabajo. Se dan consejos, se critican constructivamente y celebran los éxitos del otro como si fueran propios. Esta dinámica de apoyo mutuo es fundamental para el éxito de su relación. Otro aspecto que la gente no suele tener en cuenta es el sentido del humor de ambos. Serkan y Özge son personas muy divertidas y les encanta reírse juntos. Suelen gastarse bromas mutuamente y tienen una forma muy particular de comunicarse, llena de ironía y sarcasmo. Este sentido del humor les ayuda a mantener la chispa en su relación y a afrontar los momentos difíciles con una sonrisa. Sus amigos cuentan que son los reyes de las bromas pesadas. Desde esconder el cepillo de dientes hasta cambiar el idioma del teléfono, nada está fuera de los límites. Pero siempre lo hacen con cariño y respeto, y nunca se toman nada demasiado en serio. Esta capacidad de reírse de sí mismos y de las situaciones difíciles es una de las claves de su felicidad. Y hablando de momentos difíciles, uno de los más duros que han tenido que enfrentar fue la pandemia de COVID-19. Como a todos, la pandemia les afectó profundamente, tanto a nivel personal como profesional. Tuvieron que cancelar proyectos, posponer viajes y adaptarse a una nueva realidad llena de incertidumbre y miedo. Pero a pesar de todo, lograron mantenerse unidos y apoyarse mutuamente. Pasaron mucho tiempo juntos en casa, cocinando, viendo películas, jugando a juegos de mesa y simplemente disfrutando de la compañía del otro. Este tiempo juntos les permitió fortalecer aún más su relación y valorar las cosas importantes de la vida. Durante la pandemia, descubrieron su pasión por la jardinería. Convirtieron su balcón en un pequeño oasis verde, donde cultivaban hierbas aromáticas y verduras. También aprendieron a cocinar nuevas recetas, y organizaban noches temáticas de comida para entretenerse. Este tiempo a solas les permitió reconectar a un nivel más profundo y apreciar la importancia de estar juntos. Ahora bien, hablemos de su boda. ¿Qué boda? 2 bodas, de hecho. Primero en Alemania, en el país natal de Serkan, y luego en Italia, un lugar especial para ambos. Las fotos fueron espectaculares, pero lo que no se ve en las fotos es la cantidad de amor y felicidad que se respiraba en el ambiente. Fue una celebración íntima con sus familiares y amigos más cercanos, donde todos pudieron presenciar el amor verdadero que se tienen Serkan y Özge. La boda en Alemania fue un evento tradicional, con música folclórica, comida típica y trajes regionales. La boda en Italia, por otro lado, fue una celebración más romántica y elegante, con vistas impresionantes, música italiana y una deliciosa cena. Ambas bodas reflejaron la personalidad de Serkan y Özge, y fueron un testimonio de su amor y compromiso. Y desde que se casaron, su relación se ha vuelto aún más fuerte. Se ven más felices y enamorados que nunca. Disfrutan cada momento juntos y se apoyan mutuamente en todos sus proyectos.
Han viajado por el mundo, han trabajado juntos en nuevas series y películas, y han compartido momentos inolvidables con sus familias y amigos. Son un ejemplo de que el amor verdadero existe y que con esfuerzo, dedicación y mucho amor, se puede construir una relación sólida y duradera. Recientemente han comprado una casa de campo en las afueras de Estambul, donde planean pasar más tiempo juntos y alejarse del bullicio de la ciudad. Sueñan con tener una familia y criar a sus hijos en un ambiente tranquilo y rodeado de naturaleza. Pero la verdad que nadie te cuenta, y que es crucial para entender esta relación, es que Serkan y Özge no son solo una pareja, son un equipo. Se complementan, se apoyan y se inspiran mutuamente. Se ríen juntos, lloran juntos y sueñan juntos. Han construido una relación basada en el respeto, la confianza y el amor incondicional. Y eso es lo que hace que su relación sea tan especial y admirada por todos. Su relación no es una fantasía de cuento de hadas, sino un trabajo en progreso constante. Se esfuerzan por comunicarse abiertamente, por resolver los conflictos de manera constructiva, y por mantener viva la llama del amor. Saben que el amor verdadero requiere esfuerzo y compromiso, y están dispuestos a hacer todo lo necesario para que su relación funcione. Y por último, pero no menos importante, quiero destacar la humildad y la sencillez de ambos. A pesar de ser dos de los actores más famosos de Turquía, Serkan y Özge siguen siendo personas sencillas y humildes. No se dejan llevar por la fama y el éxito, y siempre se muestran agradecidos por el apoyo de sus fans. Son un ejemplo de que se puede ser famoso y exitoso sin perder la humildad y la sencillez. Participan activamente en obras de caridad, apoyan a organizaciones benéficas, y utilizan su plataforma para concienciar sobre temas importantes. Son conscientes de su influencia y la utilizan para hacer el bien en el mundo. En resumen, hemos hablado de cómo se conocieron, de los desafíos que han enfrentado, de la importancia de la familia y los amigos en su relación, de su sentido del humor, de su boda, y de la verdad que nadie te cuenta, que Serkan y Özge son un equipo, una pareja que se complementa, se apoya y se inspira mutuamente. Hemos explorado los entresijos de su relación, desde los primeros días de secretismo hasta la felicidad de su matrimonio. Hemos descubierto que detrás de la imagen pública se esconde una pareja real, con problemas y alegrías como cualquier otra. Y ahora que hemos llegado al final de este vídeo, quiero agradecerles a todos por haberme acompañado. Espero que hayan disfrutado de esta pequeña investigación sobre la relación de Serkan y Özge. Espero que hayan aprendido algo nuevo y que se hayan inspirado con su historia de amor. Espero que esta mirada íntima a su vida les haya permitido apreciar aún más su talento y su humanidad. Y ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué les parece esta pareja? ¿Cuál es su momento favorito de su relación? ¿Les gustaría que hiciera más vídeos sobre parejas famosas? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Quiero saber qué piensan, qué les interesa, y qué les gustaría ver en el futuro. Sus comentarios son muy importantes para mí, y me ayudan a crear contenido que les guste y les interese. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, el amor verdadero existe, y se puede construir una relación sólida y duradera con esfuerzo, dedicación y mucho amor. Hasta la próxima.